Gracias. Damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia en la que la Alianza Anticorrupción UNCAC conmemorará el Día Internacional contra la Corrupción. Saludamos en primer término al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, a la representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señora Marcela Ríos, al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, al Fiscal Nacional Subrogante, señor Javier Armendáriz, a la Fiscala Judicial de la Corte Suprema, señora Elía Cabello, a los señores representantes de las Fuerzas Armadas, a los señores integrantes de la Alianza Anticorrupción, a los señores directores de servicio, invitados especiales, a las jefaturas y funcionarios de la Contraloría General y a quienes siguen esta actividad a través de streaming. A continuación, el señor Contralor General nos entregará sus palabras de bienvenida. Contralor. Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá en esta actividad. Es un honor para mí estar por tercera vez consecutiva en este Día Anticorrupción, en el Día Mundial Anticorrupción, que si bien se celebra el día 9, antes de ayer fue el día domingo, ayer también se celebraba un día tan importante como hoy, que es el día que eran los 70 años de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y obviamente que hay una gran vinculación entre derechos humanos y corrupción, porque cuando se producen hechos de corrupción también se están vulnerando los derechos humanos. Cuando se producen hechos de corrupción, lo que se está haciendo es dejar de prestar servicios a la comunidad y por lo tanto hay alguien que tenía derecho a algo, a una prestación, por ejemplo, y no la está recibiendo. Cuando alguien tenía derecho a la vivienda digna y tiene esa aspiración, tiene esa ilusión y la ve frustrada porque hacemos una mala aplicación de la normativa urbanística, por ejemplo, o una interpretación acomodaticia de esa legislación, claramente estamos vulnerando ese derecho y también estamos actuando en contra de la integridad y de la probidad. ¿Cómo se combate la corrupción? La corrupción se combate con instancias como esta, unidos contra la corrupción, como dicen las Naciones Unidas para este año. Porque así como hay mafias de corrupción, hay mafias que penetran las instituciones y que afectan la integridad, nosotros tenemos que hacer una sociedad, ser una alianza que vaya en contra de ese flagelo. Y la única manera de poder enfrentar ese flagelo es sentando a la mesa a todos los actores, porque la corrupción no es solo un problema del sector público, obviamente, no es solo un problema del sector privado, no es solo un problema de la sociedad civil que puede estar interesada en estos temas, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, la forma de enfrentar la corrupción, que normalmente es una mafia que está oculta, que no la vemos y que incluso no nos damos cuenta que está presente, es unidos contra la corrupción, como acabo de decir, y señalan las Naciones Unidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar el tono desde nuestras propias posiciones y dentro de nuestras propias instituciones, teniendo una actitud, y eso es lo que yo pediría, teniendo una actitud intransigente contra la corrupción, teniendo una actitud que sea clara frente a los fenómenos de corrupción. A veces, incluso aquí lo voy a graficar, y si me permiten, en mi propia persona, a veces uno aparece como una persona un poco drástica frente a esto. Pero en realidad a mí me parece que es la única manera de poder enfrentar este flagelo, sin medias tintas, que somos tan buenos en nuestro país a veces como sociedad para las medias tintas, ¿no? Para no hacernos mucho problema, para no enfrentar derechamente las cosas. E incluso cuando uno dice las cosas con una cierta energía, dicen, me levantó la voz. Y no es eso. Cuando uno es un poco vehemente y es un poco claro para decir las cosas, yo creo que simplemente lo que está haciendo es señalando que tiene una actitud clara, una actitud que no tiene una segunda lectura frente al fenómeno de la corrupción. Hoy día tenemos una gran actividad organizada, es una actividad que hemos organizado en conjunto con la Mesa, con la Alianza Anticorrupción y en particular con nuestros socios estratégicos del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, con el PNUD, en que estamos conmemorando este Día Anticorrupción, hoy 11 de diciembre, como había dicho. Para finalizar, hemos preparado una actividad que creo que va a ser un poco novedosa, no solo porque tenemos una invitada de excelencia que nos va a dar una mirada desde nuestros vecinos del norte en esta lucha contra la corrupción, sino que también porque luego vamos a demostrarle a la ciudadanía,
los invito a todos también a que participen, a cuál es esa actitud clara que tenemos contra la corrupción y contra este flagelo. Bien, no me voy a alargar más. Como digo tantas veces, uno cuando está en estos cargos como que se empieza a encantar de su propia voz y eso es lo peor que a uno le puede pasar, ¿no? Les agradezco sinceramente que estén acá. Yo creo que el hecho que nosotros podamos estar acá es una buena señal de que juntos, unidos contra la corrupción, es la única manera de poder ponerle freno a ese flagelo que está presente siempre que hay poder público. Muchas gracias. Agradecemos al señor Contralor General. Corresponde dar inicio a la convocatoria del concurso Reconocimiento a las Buenas Prácticas. Para ello dejamos con ustedes al representante del grupo número 3, Promoción de Buenas Prácticas, señor Braulio Ortiz. Braulio. Gracias. Bien, buenos días a todos. Me corresponde hacer el lanzamiento de este concurso que hace carne lo que efectivamente dijo el controlador anteriormente. Sin más preámbulos, la corrupción es una plaga insidiosa, como lo dice la misma convención. Es una plaga insidiosa que corroe diversos espacios de nuestra sociedad, socava la democracia, como bien también dijo el Contralor, afecta y permite la vulneración de los derechos humanos, crea asimetrías de información en los mercados, desestabilizándolos y asimismo también menoscaba la calidad de vida de las personas, permitiendo así que se creen espacios de falta de seguridad, crimen organizado en las instituciones y, ¿por qué no?, también terrorismo. En ese espíritu, la Convención, en su capítulo segundo de medidas preventivas, constituye diversos espacios que permiten materializar la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, las medidas preventivas son tan importantes como las medidas de control posterior. El objeto de este concurso precisamente es conocer e identificar estas buenas prácticas aplicadas tanto en el sector público como en el sector privado, de manera que éstas puedan ser replicadas en otras instituciones. Y, por otra parte, reconocer y promover que estas iniciativas, mediante la divulgación de experiencias, fortalezcan el Estado de Derecho, la transparencia y el combate contra la corrupción. ¿Por qué buenas prácticas? Porque aspiramos a que nosotros, tanto desde el sector público como del sector privado, vayamos más allá de lo que dice la ley. Y es lo que apunta precisamente a este concurso. Y los productos que lo revisaremos más adelante constan de estas dos instancias. Este sello de reconocimiento de las buenas prácticas contra la corrupción y asimismo la generación de una red de colaboradores contra la corrupción. Vamos primero con un poco de las bases del concurso. Las postulaciones se van a realizar exclusivamente por la plataforma de la Alianza Anticorrupción, alianzaanticorrupción.cl, donde en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá un botón donde lo lleve al concurso. Existirán dos categorías, por una parte de acuerdo a la naturaleza del sector público y por otra parte el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Los requisitos son los menores, pero que nos permitan obtener buenas prácticas de calidad. Deben tener al menos 6 meses de implementada en la institución, deben contar con el patrocinio y la autoridad que certifique estos 6 meses y que efectivamente la buena práctica está instalada en el servicio y debe identificar al menos un resultado esperado u obtenido. Los criterios de evaluación precisamente de este concurso para que apunten a la coordinación y a la generación de buenas prácticas, en primera instancia son los 4 que ven en pantalla. Vinculación al combate contra la corrupción, apunta a que el objetivo de la iniciativa esté directamente asociado a uno de los objetivos de esta Convención de Naciones Unidas. Por otra parte, cómo se produce esta buena práctica, cuáles son las prácticas de innovación que esta instala y los resultados esperados que al menos tenga definido uno sobre lo que se planea hacer o resultados esperados que en definitiva ya concreticen una buena práctica instalada en el servicio. Acá se va a ponderar positivamente la instalación de indicadores que permiten generar una trazabilidad de la misma práctica y una mejor instalación. Y por último, pero no menos importante, la replicabilidad de esta buena práctica que permitirá no tan solo conocer las guías, tanto los costos como los principios de eficacia y eficiencia que se utilicen, sino que también si esta buena práctica, por ejemplo, tiene guías de aplicación práctica, marcos metodológicos que sean traspasables de una organización a otra. El proceso del concurso consta del proceso de admisibilidad que va a ser hasta el 11 de marzo. Posteriormente todas las iniciativas van a estar en un análisis de comité que va a declarar a los finalistas.
y la evaluación del jurado y una premiación que se pretende realizar el segundo trimestre del 2019. Finalmente, los productos esperados para este concurso y en el momento de hacer la premiación van a ser tres. Por una parte, el levantamiento de buenas prácticas tanto en el sector público como en el sector privado. Por otra parte, el reconocimiento del trabajo bien hecho, que creemos que la dinamización de estos espacios, de estas prácticas, de estas buenas prácticas, necesariamente tienen que ser destacadas y de esa manera difundidas a través de las distintas instancias que nosotros poseemos como sector público y sector privado. Y finalmente, la divulgación y colaboración de experiencias a través de la creación de una red de colaboradores que trabaje de manera activa en la instalación y asesorando técnicamente y de manera especializada a distintas organizaciones que no tengan esas prácticas y esperamos que así las repliquen, de manera que podamos hacer el combate contra la corrupción. Finalmente, les dejo la cápsula de video que vamos a lanzar en nuestra plataforma web de la Alianza Anticorrupción y les solicitamos a todos los miembros de la Alianza Anticorrupción que puedan difundirla en sus redes sociales. Muchas gracias. Este 11 de diciembre conmemoraremos el Día Internacional contra la Corrupción. Para promover la cooperación y fomentar la integridad en nuestro país, la Alianza Anticorrupción UNCAC, que en Chile es liderada por la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a representantes del mundo público, privado, académico y organizaciones de la sociedad civil, invita a los organismos del Estado, empresas y ONG a participar en un inédito concurso que premiará las mejores prácticas en el combate contra la corrupción, con el sello Reconocimiento a las Buenas Prácticas contra la Corrupción y el ingreso a una activa red de colaboradores, con el fin de replicarlas en otras instituciones públicas y privadas. Conoce todos los detalles de este concurso y postula tu buena práctica hasta el 11 de marzo en el sitio www.alianzaanticorrupcion.cl, porque el combate contra la corrupción es tarea de todos. Bien, agradecemos a Braulio Ortiz por su presentación y a continuación corresponde ver otro video. Esta vez, con este video queremos transparentar nuestra actividad y rendir cuenta ante la comunidad de las acciones desarrolladas por la Alianza Anticorrupción este 2018. La Alianza Anticorrupción UNCAC es una iniciativa inédita que agrupa 26 instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil para implementar acciones que den cumplimiento en Chile a los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Durante 2018, la Alianza Anticorrupción llevó a cabo más de 40 reuniones cuyos principales focos fueron fortalecer la prevención de la corrupción. Para ello, se elaboró un plan de capacitación que incluyó 3 versiones del taller Herramientas para gestionar el control de la corrupción, una capacitación sobre código de ética para compradores públicos realizada por Chile Compra y que abarcó a 455 usuarios, y el seminario Alianza Público-Privada Anticorrupción, Construyendo Futuro, dirigido al sector privado. Además, se desarrolló un programa de integridad para empresas estatales, que contempló una mesa de trabajo con presidentes de directorio, un seminario para directores y otro para gerentes. Un segundo foco de la Alianza Anticorrupción en 2018 fue establecer acciones de colaboración para fortalecer la integridad. Ello se reflejó en la entrega de 8 propuestas de medidas legales y administrativas al ministro secretario general de la Presidencia, que se consideraron en la agenda anticorrupción del gobierno. El taller de Empresas para Empresas, donde pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado se comprometieron a impulsar medidas de compliance. Y en la construcción participativa de códigos de ética en 16 municipios, donde los alcaldes suscribieron un acuerdo de colaboración para implementar una metodología liderada por el Servicio Civil y el PNUD. El tercer foco de este año fue comunicar y difundir buenas prácticas anticorrupción. Se trabajó en el rediseño del sitio www.alianzaanticorrupcion.cl, que en la actualidad cuenta con 80.000 visitas. Además, bajo el eslogan "A la corrupción le digo no", se realizaron 4 videos para relevar la importancia de fomentar la probidad y se creó el concurso Reconocimiento a las Buenas Prácticas contra la Corrupción, cuya finalidad es replicar las iniciativas destacadas en esta materia. Los desafíos para 2019 serán
Continuar impulsando medidas que fortalezcan la integridad en el sector público, privado y en la sociedad civil. Profundizar el compromiso de la sociedad en el combate contra la corrupción y sumar a nuevos actores comprometidos en impulsar la cultura por la integridad. Porque la lucha anticorrupción es tarea de todos, estamos unidos contra la corrupción. Bien, a continuación tenemos una invitada especial. Ella es secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Es la señora Susana Silva, quien nos dictará una charla magistral para enmarcar esta celebración y rendición de cuentas con la presentación de la experiencia de nuestros vecinos en materia de combate a la corrupción. Susana Silva es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho aplicado al desarrollo de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Antes de ocupar su actual cargo, se desempeñó como coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Dejamos con ustedes entonces a la señora Susana Silva. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Un enorme gusto de estar aquí. Un saludo especial al señor Contralor, a todas las autoridades que nos acompañan en esta jornada tan importante de conmemoración del 9 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Que voy a hacer, inicialmente me habían pedido contarles un poco sobre cuál es la situación de Perú, pero esa parte nos la vamos a pasar porque si no, no me va a alcanzar mucho el tiempo porque sería muy largo en realidad contarles todo lo que está pasando en Perú, y además creo que es de conocimiento público de todos ustedes, pero lo que sí me interesa dar cuenta a ustedes, compartir con ustedes, es cómo estamos abordando nosotros, cuáles son las estrategias que estamos implementando sobre la base de recomendaciones de la OSD y recomendaciones inclusive del G20, que aunque no somos parte, los estamos tomando esos materiales como referencia. Para pasar acá. Ah, ya, por acá. Sí, pues uno tiene. Ok, vamos a pasar esto. Lo voy a pasar. Pasa. ¿Dónde es que hay que apuntar? ¿Aquí? Ya. Voy a pasar todo esto de acá. Ok. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y conforme voy a dar cuenta de las acciones, voy a hacer referencia a alguna de las situaciones actuales que hay en Perú. Específicamente sobre el plan. Bueno, nosotros en Perú tenemos una situación sumamente complicada y develada a partir de lo que es de público conocimiento con el escándalo Lavallato, por los escándalos vinculados a la empresa Odebrecht. Pero más allá del tema específico de la empresa Odebrecht, han habido un conjunto de hechos vinculados a corrupción, grandes casos de corrupción, sobre todo al nivel interno, al nivel de las provincias, de los departamentos en Perú. Sobre esa base y los problemas identificados, hemos elaborado este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que, como les dije, toma en cuenta 3 documentos y recomendaciones que han sido planteadas en distintos espacios por la OCDE, por la OSD, por la Cumbre de las Américas, a través del compromiso de Lima que fue suscrito este año, inicios de este año, en Perú justamente, y recomendaciones contenidas en el G20, específicamente los principios de alto nivel para la organización contra la corrupción. Pero aquí me interesa resaltar cuáles son los 3 principales enfoques que tiene este documento. Y nosotros hoy día estamos enfocados principalmente a plantear un enfoque de prevención de la corrupción. Recientemente, el presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, él hacía una reflexión de qué había pasado en Perú
que en el año 2001, cuando nosotros vimos asqueados lo que ocurrió con Fujimori y Montesinos, vimos videos de cómo se estaba comprando congresistas, empresarios, distintas autoridades, ministros. Hubo en ese momento, se desarrolló en Perú algo que se denominó la primavera anticorrupción, porque se crearon subsistemas dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público que fueron sumamente exitosos porque llevaron a la cárcel a presidente y a ministros, a congresistas, militares, policías, empresarios también que estaban involucrados en hechos sumamente grotescos de corrupción. Por eso se le denominó la primavera anticorrupción. Y pensamos en realidad que en ese momento no iba después, años después, no íbamos a ver una situación como la que hoy día nuevamente estamos viendo. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió que 17 años después de haber puesto en marcha todo un conjunto de medidas destinadas a detectar, investigar y sobre todo sancionar ejemplarmente la corrupción como se hizo y además considerada como un modelo exitoso con todo lo que se hizo con José Ugaz a la cabeza en el sistema de la Procuraduría ad hoc en Perú? ¿Por qué 17 años después volvemos a ver esto, volvemos a ver algo tan nefasto? No solamente, nuevamente, como les digo, lo de Odebrecht, sino que vimos, me imagino que lo deben haber conocido a través de los medios de comunicación, cómo se filtró información de que los jueces, magistrados del más alto nivel del Poder Judicial en el Perú y del Ministerio Público estaban involucrados en hechos de corrupción sumamente delicados. Esto ha dado lugar a que hayan sido ya en este momento investigados. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasó en estos 17 años? ¿Qué no aprendimos? Y el tema fue que, si bien es cierto, nosotros emprendimos una tarea para darle prioridad a lo punitivo, lo cual es sumamente importante, sin embargo, dejamos de lado los mecanismos de prevención, dejamos de lado darle sostenibilidad en el tiempo a los mecanismos de prevención. Y me estoy refiriendo especialmente a los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, control, participación ciudadana, que, si bien es cierto, se regularon, no les dimos organicidad y sistematicidad en el abordaje de estas herramientas. Entonces, hoy día justamente aprendiendo de lo que nos ha ocurrido, hoy estamos, sin descuidar el lado punitivo, que es importante y sobre el cual estamos trabajando, estamos dándole un enfoque muy de prevención a todo lo que hoy día estamos haciendo. Un segundo enfoque que tenemos dentro del plan es el enfoque descentralizado, porque también hemos advertido que los principales casos de corrupción están en todas partes, pero aquellos que han sido, digamos, más descarados, han estado vinculados a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, en donde pues el denominador común ha sido la ausencia de los mecanismos de prevención, de control y de sanción del Estado. Entonces, hoy día, en realidad, no solamente para el tema de prevención y de integridad y lucha contra la corrupción es prioritario el enfoque descentralizado, sino en general para todas las políticas que hoy día se plantean. Un tercer enfoque es el social, porque partimos por reconocer y por tener muy en claro que la corrupción no solamente afecta los bolsillos, afecta la macroeconomía, afecta la institucionalidad, sino sobre todo afecta la posibilidad de un mejor ejercicio de derechos por parte de las personas, de los ciudadanos. Eso lo tenemos bastante claro. Y por ello también tenemos claro que además las mujeres son particularmente o doblemente víctimas de los hechos de corrupción. En el caso de los hombres, la moneda de pago es dinero contante y sonante. En el caso de las mujeres suele estar representado por favores sexuales, y eso es algo muy corriente, muy frecuente, que tenemos que tener presente.
Ahora bien, este plan se centra, si bien aborda un conjunto de medidas que visibilizan los problemas, los riesgos y las principales vulnerabilidades a nivel de todo el aparato público, sin embargo, partiendo de las recomendaciones de la OCDE, estamos enfocándonos en 3 áreas que son particularmente sensibles: la contratación pública, la infraestructura pública a través del sistema de inversiones y lo que es también y lo que está vinculado a la captura de la política pública por intereses particulares. Para nadie creo que es extraño reafirmar que la principal puerta de entrada a la corrupción dentro de la administración pública está precisamente o se da precisamente a partir de los procesos electorales, a partir de las elecciones que hay en los distintos países, sobre todo de la región. Esto es algo que lo tenemos también muy focalizado y es en esas 3 áreas, principalmente en esas 3 áreas de alto riesgo, en donde estamos poniendo el mayor énfasis. Sobre la base de lo que yo estoy mencionando, hemos definido 3 ejes de intervención. Un eje que es la prevención, el otro eje que es la capacidad sancionadora del Estado, que es indispensable tener presente, pero también hemos involucrado como un eje al que queremos darle mucha visibilidad, es al de la identificación y gestión de riesgos. En Perú, por lo menos, como en otros países de América Latina, la identificación y la gestión de riesgos como una herramienta no es tomada o no es interiorizada como algo fundamental dentro del desarrollo de la gestión pública. Y creemos que esto es indispensable para poder identificar claramente dónde están dentro de cada una de las entidades los principales problemas o los principales puntos de atención. Y eso es lo que nosotros planteamos. Sobre la base de estos 3 ejes hay un conjunto de acciones que obviamente no las voy a detallar: prevención, capacidad de sanción, hay temas vinculados a transparencia, carrera pública, simplificación, pero también políticas de integridad, específicamente en lo que es la prevención. Pero aquí quiero detenerme un poquito. Para nosotros diseñar y establecer cuáles son las acciones específicas sobre las cuales debemos trabajar, lo que nosotros hemos hecho es identificar claramente dónde y en qué magnitud, en qué dimensión se presentan las distintas dimensiones de la corrupción. Nosotros sabemos que la corrupción no es un fenómeno homogéneo, no es un fenómeno uniforme, tenemos distintas formas en que ésta se presenta. Es multicausal y multidimensional. Y por ello es indispensable, creemos nosotros, tener identificado claramente en qué porcentaje y cuánto representan cada una de las características de la corrupción que nosotros clasificamos como gran corrupción, mediana corrupción y pequeña corrupción. Al respecto, desde la Procuraduría Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, se ha hecho un análisis de qué manera o cuántos casos están asociados a esta tipología de corrupción. Y en lo que se refiere a la gran corrupción, tipo lo que ha ocurrido con Odebrecht, lo que ha ocurrido con el Poder Judicial, lo que ocurrió en su momento con Fujimori y Montesinos, esa gran corrupción vinculada a el involucramiento de ingentes cantidades de dinero, de la participación de cabezas de entidades, existencia de una red, esos casos de corrupción representan en Perú, de acuerdo al análisis de los casos que tenemos, representan un 14%. Los casos de mediana corrupción vinculados a los procesos, sobre todo de contrataciones, que es una corrupción media, no tanto por los montos que estén involucrados, sino porque no necesariamente está involucrada la cabeza de la entidad. Están más incorporados, están participando en estas redes de la mediana corrupción, las áreas de logística, de compras, que tienen poder de decisión, pero que no es necesariamente la cabeza al más alto nivel. Eso representa un 22%. Y al otro lado,
la tercera parte, que es la mayoritaria, se encuentran los casos de pequeña corrupción, en donde ahí tenemos un 64%, donde nosotros estamos hablando desde la gaseosa, no sé si para ustedes resulta familiar eso de la gaseosa, que se le paga a veces o se le da como un cariño, digamos, a alguien para que haga mejor su labor, hasta que pueden ser montos equivalentes a $1.000, $2.000, que es denominado o es clasificado como pequeña corrupción. Y tiene una específica manifestación, que es que no solamente involucra menores y reducidas cantidades de dinero, sino que representan o están representados más bien por actos individuales y por lo que nosotros denominamos corrupción a nivel administrativo. Si bien es cierto, este 64% es mayoritario, hay un preocupante 14% y 22% que representan lo que es gran y mediana corrupción, que si nosotros volteamos este pie y lo reflejamos por los montos que se pierden en nuestro país por actos de corrupción, tendríamos un 98% que está asociado a la gran corrupción en términos de lo que se pierde, me refiero, versus apenas un mínimo porcentaje asociado a hechos de pequeña corrupción. El tema aquí no es necesariamente decir qué cosa es más o menos preocupante o importante, relevante y por lo tanto merece una mayor o menor atención. Ambas, o las tres, requieren una atención pronta e inmediata, pero el tema es que la estrategia tiene que ser necesariamente distinta. Y eso es algo en lo que nosotros estamos enfocándonos mucho hoy día, en diferenciar la estrategia. En tanto los casos de gran corrupción y mediana corrupción requieren de una inteligencia financiera, requieren sobre todo de tener un poder judicial, un ministerio público, una policía nacional, peritos, en número suficiente, con preparación suficiente para dar respuesta y dar soporte a la institucionalidad para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, los casos de pequeña corrupción requieren una estrategia distinta, más focalizada a lo que es la prevención propiamente dicha. Priorizar los mecanismos de transparencia, priorizar los mecanismos de control interno, priorizar la participación ciudadana. Y eso nos lleva a tener dos estrategias distintas que hoy día nosotros estamos implementando. Sobre la base de este análisis que nosotros hemos hecho, hemos planteado dos estrategias, como les dije, más que dos estrategias, son dos dimensiones sin que una sea mayor o menor que la otra. Pero la primera dimensión, orientada como estrategia macro para enfrentar la gran y mediana corrupción, está destinada o está encaminada en primer término a lograr que tengamos nosotros entidades debidamente estructuradas y fortalecidas para soportar una carga procesal de investigación en materia anticorrupción. Eso nos lleva a tener claro cuáles son todas las entidades que conforman lo que nosotros denominamos la cadena de valor anticorrupción, que la conforman desde el Ministerio Público, desde la Policía Nacional, que realiza una tarea de investigación, desde el Ministerio Público, que es titular de la acción penal, pasando por el Poder Judicial, pero pasando también por otras entidades que contribuyen a que esta labor se tenga que realizar de manera eficaz. Me refiero al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Anticorrupción. Son actores que, si bien no forman parte específicamente de la cadena de valor anticorrupción, la propia Contraloría, pero sí coadyuvan a esa cadena, a que esa cadena opere y funcione de manera adecuada. Un segundo punto que están involucrado en lo que es la estrategia macro para enfrentar la gran y mediana corrupción tiene que ver con la reforma electoral, la reforma política y de administración de justicia.
Como les dije, para nosotros es clarísimo que la puerta de entrada, la primera puerta de entrada, se da a través de los procesos de las elecciones y por la influencia y la injerencia de la política en la toma de decisiones dentro del aparato público. Tenemos claro que tenemos que tener un marco normativo lo suficientemente sólido, potente, que evite cualquier laguna de impunidad, tanto en el ámbito de las contrataciones, de las inversiones, como también claramente en el ámbito penal. Y también una carrera pública meritocrática. Estamos en camino de esa construcción, pero estamos acelerando el paso en la reforma del servicio civil. Nos queda claro que nosotros podemos tener los mejores recursos para una entidad, los mejores procesos, la mejor infraestructura, pero si no tenemos lo principal, que es el capital humano debidamente preparado, debidamente formado y sobre todo con elementos, con habilidades blandas vinculadas a la integridad y la probidad, no hacemos absolutamente nada con esos mayores recursos que podamos tener. Y otro tema también importante que a nivel macro estamos trabajando es el impulso de una cultura, de una nueva cultura de valores que involucra toda una tarea de educación y formación. ¿Y ello por qué? Porque hemos identificado que en Perú tenemos una alta tolerancia a la corrupción, como en la gran mayoría de países latinoamericanos, es verdad, pero en el caso de Perú tenemos, si nosotros pudiéramos dividir la sociedad peruana en 3 grandes bloques, tendríamos un 7% que dice tener una alta tolerancia a la corrupción, es decir, por más de que le pongamos todos los mecanismos de control, van a buscar la forma de evadirla para obtener mayores beneficios. Y si bien al otro extremo tenemos un 27% de personas que estamos completamente comprometidas en la lucha contra la corrupción y más bien tenemos un rechazo categórico y tajante, sin embargo hay un preocupante, muy preocupante 65% en Perú que dice tener una tolerancia media a la corrupción. Y cuando vemos y vamos más al fondo de lo que significa tener una tolerancia media a la corrupción, son personas que, si bien por ellas mismas no van a incurrir en un hecho de corrupción, sin embargo, de conocerlo, no lo van a denunciar. ¿Por qué? Porque de alguna manera se justifica que gana poco, que tiene mucha carga familiar, en fin, distintas formas de justificar o porque está normalizado. Y finalmente son esos los que aparecen en los procesos electorales con la frase ya conocida, no importa que robe con tal de que haga obra. Eso es indispensable cambiarlo y motivar una cultura más bien de no tolerancia a la corrupción, que es lo que nosotros estamos empezando a trabajar de manera muy enfática. Vinculado a lo que es justamente lo que hace un instante les mencioné, sobre las reformas política, electoral y de la administración de justicia, el gobierno, el ingeniero Martín Vizcarra, planteó, como ustedes saben, un conjunto de iniciativas legislativas que han sido afortunadamente recogidas de manera muy positiva por la ciudadanía y en donde hemos planteado por primera vez un conjunto de reformas sumamente drásticas que apuntan a reformar la estructura de la administración de justicia, de el ámbito electoral y también respecto al ámbito político. Y por esa razón, el 9 de diciembre, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, se llevó a cabo el segundo referéndum nacional en nuestro país. Y este referéndum versó sobre estas 4 preguntas. ¿Usted aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura es el ente que
selecciona, ratifica e investiga y sanciona a los jueces y fiscales, y donde a partir de los audios que fueron difundidos por un medio de comunicación, se supo del nivel de compromiso que tenía de involucramiento con hechos de corrupción vinculados a altos magistrados del Poder Judicial y también del Ministerio Público. No había entonces ninguna duda que esa era una fuente preocupante de corrupción y que tenía que cambiar. Y precisamente por ello es que se planteó esta pregunta para hacer una reforma constitucional y cambiar de raíz la forma en que se viene dando la selección, ratificación y sanción de los magistrados. Esto ha recibido un respaldo mayoritario y la respuesta, el resultado, el del 9 de diciembre, ha sido un rotundo sí a la aprobación de esta reforma constitucional. En la misma línea, lo segundo que ha sido respecto al financiamiento de las organizaciones políticas para efectos de sancionar y tipificar el delito del financiamiento ilegal de las campañas políticas, de las organizaciones, de las campañas de las organizaciones políticas, también ha recibido un contundente respaldo de la ciudadanía. Lo tercero, respecto a la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Aquí tendría que contarles más en detalle todo lo que está detrás en esto, porque de por sí yo particularmente y mucha gente no estamos de acuerdo con lo que es la prohibición de la reelección, pero en este caso en particular, este contexto en particular que estamos viviendo en Perú, sí ameritaba una propuesta de esta naturaleza y ha ganado el sí con 77%. Y la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, si bien es cierto, apostábamos por una reforma que planteara una bicameralidad, la manera como se ha previsto, la forma en que se iba a consultar a la ciudadanía, entrañaba un resultado contrario a justamente a lo que se buscaba. Y por eso, bueno, la ciudadanía ha respondido más bien a la inversa, con lo cual estamos plenamente satisfechos con ese resultado, ¿no? Más bien el no a la bicameralidad ha obtenido un 80%. Más en privado les puedo contar los detalles de qué se trata esto. Y bueno, de otro lado, esto es la estrategia, lo que acabo de contarles es la estrategia a nivel macro para combatir la gran corrupción. Pero a nivel de cada una de las entidades hay un conjunto de tareas que se deben implementar. Y en función de esas tareas es que nosotros estamos aplicando el concepto de lo que es el compliance público. Es exactamente la misma lógica de lo que hay en el compliance privado, que no es otra cosa que articular las herramientas que ya existen dentro de una corporación, en este caso de una entidad pública, articularlas adecuadamente a través de un monitoreo y una persona o un encargado que vele por el debido cumplimiento de las estrategias orientadas a prevenir la corrupción. Esto nos basamos principalmente en las recomendaciones de integridad de la OCDE y sobre todo en los principios de alto nivel para la Organización Anticorrupción en la administración pública del G20, que justamente postula la necesidad de tener una oficina, un encargado dentro de cada entidad que se encargue de monitorear y asegurar que todas las estrategias orientadas a prevenir, detectar la corrupción y sancionarla adecuadamente estén a cargo de una persona o de una oficina, dependiendo del tamaño de la entidad de la cual se trate. Esto tiene varios componentes, al igual que lo tiene el compliance en el sector privado. En el caso del sector público, nosotros lo hemos denominado modelo de integridad y es eso lo que hoy día se está aplicando. Para aquellos que están familiarizados con el compliance en las empresas, van a ver muy similar el esquema de trabajo que nosotros estamos implementando, que parte, como bien señaló el Contralor, de alguna manera, por el compromiso de la alta dirección, pero que pasa necesariamente porque las entidades, cada una de ellas,
interiorice como una herramienta de trabajo la identificación y la gestión de riesgo. Recién a partir de ahí se pueden diseñar las políticas internas de mayor priorización en determinadas áreas que son principalmente las más vulnerables. Esto está... y bueno, a partir de ello, las políticas de cumplimiento y de integridad, en donde se plantean un conjunto de medidas vinculadas a regular de manera específica el conflicto de interés, las gestiones de interés y sobre todo tener claramente definido lo que son las políticas de regalos dentro de las entidades. Ahí estamos trabajando, estamos definiendo, acabamos nosotros de crear un registro de intereses a partir de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos respecto de los intereses comerciales, comerciales, laborales, personales, que ya está dando resultados bastante positivos porque es absolutamente pública toda la información que se está dando a conocer a la ciudadanía. Y bueno, hay un conjunto de medidas, cláusulas anticorrupción, cómo estamos operando con las contrataciones de diversos funcionarios, también proveedores. No estamos quedándonos solamente en que los proveedores o los funcionarios que se contraten no tengan ningún impedimento para ingresar o contratar con el Estado, sino que estamos yendo un poco más allá de asegurarnos que las personas a las que estamos contratando como personas naturales o como proveedores, o sea, como funcionarios, servidores o como proveedores, no tengan ningún tipo de cuestionamiento que pueda traer una repercusión o una afectación a la imagen de la entidad a la cual uno representa. Transparencia es un elemento clave, los controles, control interno, control gubernamental, que le estamos dando mucho énfasis y sobre todo hoy día enfatizar la diferencia clara que debe existir entre las funciones de control interno y control institucional. La comunicación y capacitación es un elemento clave también dentro del modelo de integridad que involucra no solamente la capacitación permanente, sino sobre todo la comunicación a nuestros interlocutores, a nuestras contrapartes, de lo que estamos haciendo, que parte también de alguna manera como una diligencia debida, en tanto se exige a otras entidades con las cuales nosotros vamos a relacionarnos, de tener también requisitos básicos para prevenir la corrupción. Y finalmente, lo que es el canal de recepción y procesamiento de denuncias, que no es solamente canal de recepción y procesamiento, sino además de asegurar una respuesta pronta al ciudadano, a la ciudadanía cuando se presenta una situación irregular, lo que pasa también por fortalecer los órganos disciplinarios dentro de cada una de las entidades y lo que es los mecanismos de supervisión y monitoreo que son indispensables y fundamentales dentro de la gestión que se realiza. Y finalmente, como les dije, las oficinas de integridad institucional. Hoy día, a partir de una norma que se dio hace 1 año y medio aproximadamente, las entidades del Estado, todas las entidades del Estado, están implementando oficinas de integridad institucional. No es que estas oficinas en primer término tienen que tener al igual que la lógica del compliance, de los encargados de compliance, tiene que tener un alto nivel jerárquico, empoderamiento, independencia, cierto grado de independencia, adecuados recursos, una función de orientación y acompañamiento. No significa que esta oficina de integridad institucional se vaya a hacer cargo de cada uno de los temas que acabo de mencionar como componentes del modelo de integridad. No es que vaya a ser dueña del proceso de cada uno de estos temas. De hecho, lo seguirá haciendo la Secretaría General, lo seguirá haciendo las oficinas de planeamiento, en lo que les corresponde en cada una de los temas.
Sin embargo, sí es necesario y sí es tarea de las oficinas de integridad y de los jefes o encargados de estas oficinas articular que cada una de estas medidas, de estas herramientas, de estas estrategias funcionen de manera articulada. Porque justamente lo que hemos advertido, por lo menos en Perú, es que estos mecanismos funcionan de manera dispersa, aislada y no de manera integral e integrada dentro de las entidades. Y sí se necesita, si vamos a trabajar en capacitación, necesitamos saber cómo es que están funcionando las denuncias, dónde hay mayor recurrencia, dónde están los principales problemas, qué ha reportado el mapa de riesgos, qué ha reportado las quejas y los reclamos que presenta la ciudadanía. Entonces, es necesario que todas estas estrategias estén debidamente articuladas. Ese es el modelo que estamos implementando. Hasta ahora está funcionando de manera bastante positiva. Ahora, hay una cuestión aquí que quiero señalar. Algunas personas me dicen, pero ¿y qué pasa si no hay la voluntad al más alto nivel de parte de una entidad? Bueno, justamente si no existe la voluntad al más alto nivel de una determinada entidad, pues entonces lo que queda es recurrir a las instancias Ministerio Público, Poder Judicial, cuando ocurre una irregularidad. Esto funciona en tanto y en cuanto exista una voluntad al más alto nivel dentro de la entidad. Esto ha sido tomado como un modelo de exploración también por parte de la cooperación alemana, lo cual me congratula muchísimo, porque se está implementando como una apuesta para articular mejor las distintas herramientas que todas las entidades públicas tienen. Todas, absolutamente las entidades públicas tienen en gran medida estos componentes, pero lo que no tienen necesariamente es que estas estrategias están articuladas a través de un enfoque de integralidad que le damos a través de este modelo. Y finalmente, con esto, solamente para decirles que anteriormente en Perú no teníamos una sola oficina o una sola instancia que se encargara que las estrategias alrededor de la integridad funcionaran. Es decir, que hubiera una rectoría a nivel nacional que se encargue de que todos estos componentes, que toda esta lógica y todo lo que está contenido en el plan sea adecuadamente monitoreado. Hoy día, este año, hoy día existe la Secretaría de Integridad Pública, que fue creada este año mediante decreto supremo. Antes estaba de alguna manera también atomizado en distintas instancias dentro de la administración pública. Hoy no, hoy tenemos una secretaría que es un órgano de línea de la Presidencia de Consejo de Ministros, tiene una rectoría, un rol rector a nivel nacional, y tiene capacidad o tiene funciones y competencia para conocer y regular, establecer lineamientos en todos estos temas que están mencionados aquí: los códigos de conducta, programas o modelos de integridad, rendición de cuentas, gestión de interés, conflicto de interés, mecanismos de denuncia y en la implementación de las oficinas de integridad. Esto es algo totalmente nuevo. Tengo la suerte de haber sido designada como secretaria de Integridad Pública, una enorme responsabilidad, pero esta responsabilidad no solamente involucra el hecho de establecer lineamientos a nivel nacional, que es lo que estamos haciendo con las declaraciones juradas de intereses, con gestión de intereses, con identificación clara de lo que se puede o no se puede recibir como regalos y una serie de otros aspectos vinculados a la integridad, sino también que brindamos apoyo a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un espacio en donde participan el sector público, el sector privado, participan los tres principales gremios privados empresariales en Perú, y participa la sociedad civil a través del capítulo peruano de Transparencia Internacional. En este espacio nos sentamos, sector público, sector privado y sociedad civil, a
identificar cuáles son los principales problemas, por dónde debemos caminar, cuáles son los compromisos que debemos asumir. Por ejemplo, en este momento, en estas semanas, a partir de lo que nosotros hemos denominado la Semana de Integridad, porque no es solamente el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, sino han habido un conjunto de actividades que me imagino también aquí se han dado, hemos realizado lo que es la Semana de la Integridad, y en esa semana estamos a puertas de adoptar para el 2019 como eje central de nuestro trabajo, tanto sector privado, sector público como sociedad civil, lo que es un compromiso de la educación por la integridad. Y todos nos estamos alineando específicamente a ese objetivo. Entonces, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a la cual yo le presto como secretaria de Integridad Pública apoyo técnico, es un espacio sumamente rico a partir del cual se asumen compromisos de parte de los tres sectores. Y claro, es que cuando hablamos de corrupción, estamos absolutamente todos involucrados en la problemática. Y simplemente, y ahora sí para terminar, disculpen si es que me he extendido un poco, pero nosotros estamos muy conscientes de que la corrupción, y creo que es indispensable partir por ello, por tener en cuenta que la corrupción no es un fenómeno homogéneo, es multicausal, es multidimensional, tiene consecuencias diferenciadas según vulnerabilidades de los grupos poblacionales de los cuales se trate, pero sobre todo tiene como consecuencia la afectación directa o indirecta del ejercicio efectivo de derechos de parte de las personas. Mientras menos recursos, mientras menos posibilidades o mayores vulnerabilidades tenga, mayores van a ser esas afectaciones. Y eso es indispensable tener en cuenta. Lo otro es que para nosotros lo tenemos muy en claro que la corrupción es un riesgo permanente. Por eso, tanto cuando se hablan de los modelos de compliance en el sector privado o en el sector público, y aquí hablo también ya en mi calidad de docente de una universidad, cuando me preguntan y me dicen, ¿cuándo puedo decir yo que tengo ya un modelo de integridad o un modelo de compliance ya completo, ya concluido, bien establecido? Y la verdad es que yo siempre les digo nunca, nunca, porque los sistemas o los modelos de integridad demandan de nosotros estar activamente renovando, estando alertas respecto de las distintas manifestaciones y cambios que se producen, y tenemos que dar una respuesta, por eso también permanente, y una capacitación y una preparación permanente respecto de este riesgo de la corrupción. Y lo otro que también nos queda claro es que la corrupción no puede ser combatida por una sola entidad. Como les dije, no creemos en zares, ni zarinas, ni iluminados anticorrupción. Eso no existe. No es una sola entidad, no es solo la Contraloría, no es solo el Poder Judicial, no es solo el Ministerio Público. Tenemos en nuestros modelos constitucionales una estructura en la que distintas entidades tienen un rol específico dentro de la corrupción. Y ese rol específico nos demanda a trabajar, nos interpela a trabajar de manera conjunta, de manera articulada. Sé que a veces, sobre todo en nuestros países, es muy difícil. Hay muchos divos, divas, entidades que creen que son superpoderosas y que a veces quieren trabajar solas, pero nos tiene que tener claro que esto es una tarea, como bien señalaron ustedes aquí en uno de los videos, esta es una tarea que nos compromete a absolutamente a todos. Ciertamente, una gran cuota de responsabilidad nos compete a aquellos que somos del aparato público, que tenemos que generar las bases adecuadas para que esto funcione. Pero si es que nosotros no damos paso, sobre todo a la apertura con el sector privado, con la sociedad civil, a través de la palabra mágica articulación, sinergias, muy poco o nada vamos a conseguir. Muchas gracias.
Bien, agradecemos la interesante ponencia de la señora Susana Silva. Invitamos a continuación a la representante del PNUD, señora Marcela Ríos, para concluir esta parte de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. Señora Marcela. Buenos días a todas y todos, señor Contralor de la República, señor Ministro Blumel, a todos los representantes de la Alianza Anticorrupción. Señora Susana Silva, muchas gracias por habernos acompañado. A nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quiero decir que para nosotros es un tremendo honor y quiero agradecer a todos quienes nos acompañan hoy y en particular a la Contraloría por no solo ofrecernos su hospitalidad habitual, sino también por habernos acompañado en este proceso en el que estamos comprometidos hace largo tiempo. Quiero agradecer además a Susana por su presentación. Creo que los desafíos y el camino que nos plantea del Perú son muy coincidentes con los desafíos y parte del camino que se ha recorrido en Chile. Tenemos desafíos comunes, problemas comunes que a veces cuesta mirarlos en perspectiva comparada, quizás a veces las magnitudes son distintas, pero en el fondo, digamos, el flagelo de la corrupción es un fenómeno mundial que estamos enfrentando desde distintas realidades y quizás las diferencias son las capacidades de respuesta que tienen los estados y las sociedades, ¿no? Para quienes integramos la Alianza Anticorrupción, celebrar este día tiene un significado doble. Por un lado, es una ocasión para juntarnos a conmemorar con todos el Día Internacional en contra de la Corrupción y aportar a la generación de conciencia respecto del efecto negativo que ésta tiene para millones de personas en el mundo y, por cierto, también en Chile. Por otro lado, es un hito importante en el trabajo de nuestra alianza durante el 2018, que se ha convertido en la principal instancia de encuentro entre organismos públicos, privados y de la sociedad civil para diseñar e implementar acciones concretas para la prevención y el combate de la corrupción. Desde el sistema de Naciones Unidas somos activos en señalar que combatir la corrupción es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. El mensaje del secretario general Antonio Guterres este domingo es claro al respecto. En él, y cito, decía: ningún país está libre de corrupción. Los impactos económicos se calculan en millones de dólares. El Foro Económico Mundial cifra el costo de la corrupción en al menos 2,6 billones de dólares, o el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan cada año más de $1 billón en sobornos. La corrupción desvía recursos de quienes los necesitan más, lo que se traduce en privar a las sociedades de escuelas, hospitales y otros servicios vitales. Aleja la inversión extranjera y despoja a las naciones de sus recursos naturales. Tiene además un serio impacto en la convivencia democrática, pues al privilegiarse el interés de unos por sobre otros, limita el acceso a bienes y servicios, genera desigualdad, provoca que la ciudadanía desconfíe de sus instituciones, aumenta el descontento y la polarización política y reduce el interés de participar activamente en las decisiones públicas. La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad, socava el Estado de Derecho e incita a la comisión de delitos por el tráfico ilícito de personas, drogas y armamento. Sabemos que el trabajo que hay que hacer para enfrentar la corrupción es arduo y abarca muchos frentes. Creemos que la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción, UNCAC, es uno de los instrumentos que disponemos para avanzar. Ciertamente no es el único, y en nuestra región la Convención Interamericana contra la Corrupción también es un instrumento eficaz y relevante. Y precisamente es a partir de la evaluación que hicimos para dar cuenta del cumplimiento del Estado de Chile con UNCAC, es que se creó esta instancia de trabajo. Como hemos visto hoy, en este tiempo, la Alianza Anticorrupción ha acompañado para enfrentar desafíos en distintos ámbitos de interés común. Entre otras cosas, hemos buscado identificar y difundir buenas prácticas de prevención, hemos definido prioridades de perfeccionamiento legislativo para la efectiva fiscalización y sanción de la corrupción, hemos trabajado en la instalación de capacidades en servicios públicos y municipios
para adoptar mecanismos de prevención y promoción de una cultura de la integridad. Hemos realizado un trabajo dirigido de concientización sobre la corrupción y mecanismos de prevención para directivos, funcionarios en el mundo público-privado y hemos colaborado activamente con la labor de trabajar junto al sistema de empresas públicas. Probablemente lo más valioso que tengamos es la voluntad de contribuir y de aportar desde nuestro ámbito de competencia, involucrando diferentes actores y ampliando nuestra mirada, tal como nos contaba Susana respecto de lo que hace la Secretaría y la coordinación que en Perú ocurre. Quizás es, y lo comentábamos con el Contralor, es nuestra alianza anticorrupción el mecanismo que no está establecido en ninguna ley, no está formalizado en la Constitución, pero nosotros llevamos años trabajando en este espacio de colaboración que hemos transformado en una plataforma permanente de cooperación interinstitucional. Y por eso es que el lema mundial hace tanto sentido hoy, ¿no? Y nos unimos a este lema para el Día Anticorrupción, Unidos contra la Corrupción. Quienes nos hemos involucrado en esta alianza sabemos que pese a ser una preocupación de la ciudadanía, Chile está bien posicionado en materia de corrupción y transparencia a nivel mundial. Así lo indican los distintos rankings como el de Transparencia Internacional. Pero también todos en esta sala sabemos que estos indicadores no muestran toda la realidad. Los casos en diversas instituciones públicas y privadas durante los últimos años nos señalan que no hay espacio para la complacencia y que persisten enormes desafíos para enfrentar. No nos podemos dar por satisfechos. Todo lo que podamos hacer, tanto para prevenir la corrupción, combatirla y castigarla, como para instalar una cultura de integridad en nuestro país, puede contribuir a facilitar un clima de mayor confianza en nuestras instituciones. Por lo mismo, debemos actuar, pero también difundir y contar lo que hacemos, invitar a otros a sumarse. Debemos hacer visible que hay personas y organizaciones del mundo público y privado y de la sociedad civil y la academia trabajando unidos contra la corrupción. Quisiera poder cerrar esta conmemoración recordando que el objetivo último de la lucha contra la corrupción no es otro que el bienestar de las personas y promover el desarrollo sostenible. Desde Naciones Unidas no podemos sino reforzar este mensaje. Nuestro país es parte de la iniciativa global de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en la cual los países se han comprometido a adoptar medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad y puedan ejercer derechos humanos. Combatir la corrupción es esencial para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, porque resolver en pocos años los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan al mundo solamente será posible con recursos bien orientados e instituciones sólidas y un actuar íntegro. Quisiera agradecer que todo lo que se haga por avanzar hacia el desarrollo del que nadie quede atrás. Será más provechoso si se hace a través de la colaboración, involucrando a cuantos podamos en esta tarea. Esta alianza es prueba de ello y esperamos que nuestro trabajo se siga enriqueciendo con nuestras miradas, con renovadas energías hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Bien, agradecemos a la señora Marcela Ríos por sus palabras. De esta forma concluimos la primera parte de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. A continuación, queremos invitar a todos ustedes a que nos acompañen a la Plaza de la Cultura para participar en una intervención urbana que entiendo va a estar bien entretenida. Muchas gracias.